Bienvenidos al curso de electrónica. Vamos a ver hoy día un tema que es la continuación del anterior. Hoy día vamos a ver el tema realizando entrevistas. A ver, la técnica de la entrevista. La entrevista constituye un instrumento de comunicación y una técnica de investigación, fundamentalmente en las ciencias humanas. Se emplea en la investigación social, por ejemplo, recopilación de datos, ¿no es cierto? Cuando se hace recopilación de datos. En las tareas profesionales con diversos fines, por ejemplo, información. En el periodismo se utiliza bastante esta técnica, ¿no?, de la entrevista. Eso nos consta a todos. Luego, en ayuda social, en asistencia social. Por ejemplo, en las empresas, normalmente, si ustedes se dan cuenta, en las empresas, cuando van a contratar personal, lo que hacen es generalmente hacer una pequeña entrevista a los concursantes a un cierto puesto de trabajo, ¿no es cierto? Los entrevistan para ver una serie de características respecto a los requerimientos, ¿no?, por el puesto que va a ocupar, ¿de acuerdo? Luego, también tenemos esta técnica que se utiliza bastante en asesoramiento psicológico, en psicología, ¿no es cierto? Normalmente cuando un joven o una persona necesita, por ejemplo, un tratamiento de repente psicológico, de repente está pasando por una etapa de depresión, o de repente tiene alguna inquietud en cuanto a su conducta o a su comportamiento, o muchas veces también para ocupar algún puesto de trabajo también solicitan certificado psicológico. Entonces, para esto es necesario la intervención del profesional, en este caso del psicólogo, ¿no? Quien a la persona le toma una pequeña entrevista, le hace una serie de preguntas y luego emite el certificado, ¿no?, el certificado psicológico. En el caso de las empresas, normalmente esto se da bastante con frecuencia, que los postulantes a un cierto puesto de trabajo pasan por psicología, ¿no?, por el psicólogo. Bien, también tenemos este tipo de técnica en el asesoramiento educativo, vocacional y personal. Tal vez ustedes o de repente algún familiar de ustedes, amigos, vecinos, de repente les habrán contado, ¿no? Por ejemplo, cuando ya un joven, un estudiante ya está por terminar su secundaria, generalmente muchos de ellos no están completamente convencidos de qué es lo que quieren estudiar, ¿no? A veces están un poco desorientados. Entonces es bueno el asesoramiento psicológico. Para esto es lo que le llaman la orientación vocacional, ¿no? El psicólogo muchas veces con una serie de cuestionarios, preguntas, determina más o menos hacia dónde va la orientación vocacional de la persona, ¿no es cierto? Ya sea ingeniería, ya sea medicina o periodismo. Entonces esto se basa en una entrevista que hace el psicólogo, ¿no? Esto es lo que se llama, pues, el asesoramiento para un test de vocación profesional. Luego, por ejemplo, también en psicoterapia. En psicoterapia, generalmente este tipo de entrevistas las realiza el psiquiatra. Entonces, a ver, aquí vamos a compartir una pequeña plantilla para poder ver mejor, ¿ya? Es indispensable que les piden. Entonces es uno de los exámenes que pasan, ¿no es cierto?, cuando va a postular a la policía, a la Fuerza Aérea, a la Naval. Entonces, necesariamente tienen que cumplir con este requisito de pasar por un examen psicológico.
¿ya? Es lo que muchas veces se llama, pues, aquí la evaluación de candidatos, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir en conclusión, si ustedes pueden ver ahí en pantalla, es el proceso de relación que se da en el encuentro de dos personas, entrevistador y entrevistado, ¿no es cierto? Ese cuando se trata de un entrevistador y una persona entrevistada. Bien, su finalidad puede ser investigativa, de investigación, terapéutica, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de cuando la entrevista es realizada por un psicólogo o un psiquiatra, ¿no es cierto? En ese caso es terapéutica, ¿no? O también de asesoramiento educativo, ¿no es cierto? Cuando nos toman test vocacionales para saber a ver hacia dónde se orienta la vocación del joven, ¿no? Cuando muchas veces aún no está decidido qué es lo que quiere estudiar o qué profesión desea estudiar, ¿no? Entonces es una terapia de asesoramiento educativo preventivo, ¿no? De desarrollo vocacional. Porque se da el caso que muchos jóvenes estudian una cierta carrera, ¿no? De repente, por influencia de la familia, a veces los padres o los tíos, los hermanos le inducen a que postule, por ejemplo, una cierta profesión. Supongamos lo presionan para que estudie medicina. Entonces, el joven postula y ingresa a medicina, pero en realidad, cuando no son sometidos a este tipo de test vocacionales, el joven no sabe realmente si es su vocación. Ha ingresado o ha escogido esa carrera de medicina, por ejemplo, más por presión de las personas del medio que lo rodean. Y al cabo de cierto tiempo, ¿no? Se da cuenta el joven de que efectivamente no es su vocación. Y muchas veces ya pasó un ciclo, 2 ciclos, y finalmente el joven dice, no, papá, no me gusta esta carrera, no es mi vocación, yo quiero ingeniería, o quiero contabilidad, o de repente negocios. Entonces, para evitar ese tipo de contratiempos, ¿no? Y desilusiones, entonces es preferible hacer un test vocacional, ¿no? Y esto lo hacen los psicólogos, ¿de acuerdo? Entonces, el asesoramiento educativo, ¿no? Preventivo de desarrollo vocacional, de crecimiento personal, ¿no es cierto? También hay muchos jóvenes con problemas, y no solamente jóvenes, personas ya también hacia adultas con problemas de digamos, tal vez algún complejo, tienen de repente complejos de inferioridad, son demasiado tímidos. Entonces, esas cositas hacen de que la persona no pueda crecer, ni profesionalmente ni socialmente. O a veces hay muchos profesionales, ¿no? Muy inteligentes, todo que tienen esos complejos, son demasiado tímidos. Entonces, esos pequeños problemas justamente se encarga de resolverlo el psicólogo. Es por eso que se llama asesoramiento para el crecimiento personal, ¿ya? Entonces, bueno, entonces ya sabemos más o menos, tenemos una idea en qué consiste la técnica de la entrevista y en los casos en los cuales se da, ¿de acuerdo? Es bastante amplio en realidad. Bien, entonces, aquí lo que podemos ver es una cosa. Aquí en este caso estamos viendo la técnica de la entrevista, sobre todo más referido al aspecto humano, ¿verdad? Sobre todo más referido al aspecto humano. Pero las entrevistas también tenemos que tener presente que pueden estar orientadas al aspecto tecnológico, ¿no? Supongamos, y esto se ha visto muchas veces en la televisión, supongamos que construyen una máquina, ¿no? Los científicos construyen una máquina nueva, moderna, qué sé yo. Supongamos, hablemos de el colisionador de hadrones, ¿no? El CERN. La gente quiere saber en qué consiste. Entonces, esos científicos, esos ingenieros son entrevistados de repente en un medio televisivo, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona haga preguntas, esa acción, esa comunicación justamente se llama la entrevista. Entonces, la entrevista también es un medio de investigación para adquirir conocimientos, para saber algo de un cierto
fenómeno de un cierto avance tecnológico, y esto es muy aparte de lo que veíamos hace unos momentos, que está referido al aspecto humano, ¿no es cierto? Propiamente dicho. Entonces ya estamos viendo que también la técnica de entrevista se puede utilizar para los aspectos de la tecnología, ¿no? Para el conocimiento. Bien, entonces vamos a ver. Luego, también tenemos principios básicos de toda entrevista. Miren, la entrevista tiene la característica fundamental de que es prácticamente presencial, ¿no? Es presencial. Hay un entrevistador y un entrevistado. Entonces, los principios básicos de toda entrevista son los siguientes. Por ejemplo, tener un propósito. Es lógico, ¿no? Toda entrevista siempre tiene un propósito de fondo, un objetivo. Es algo que uno desea saber. Y justamente ese algo que uno desea saber es que lo lleva a esa acción de comunicación. Y lógicamente hay que tener presente que una entrevista está basada sobre todo en preguntas, ¿ya? Entonces, pero tiene ciertos principios, ciertas normas, ciertos parámetros para que pueda desarrollarse dentro de un ámbito que sea realmente positivo y que nos dé todos los beneficios del caso, ¿ya? Entonces, tener un propósito, ¿no? Puede surgir según la naturaleza de la entrevista. Decíamos que puede ser de acuerdo, tratarse de aspectos humanos, como en el caso de los psiquiatras, los psicólogos, ¿no es cierto? O también puede tratarse de aspectos tecnológicos, científicos, ¿no es cierto? Si un entrevistador, un periodista entrevista a un científico y le pregunta de repente de algún tema en especial que aún todavía no se conoce a nivel social, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto, ¿no? Justamente es la naturaleza, vendría a ser una naturaleza científica, ¿no? Ese es el objetivo de la entrevista. Luego, número 2, tenemos como segundo principio básico de la entrevista, establecer confianza. Entonces, esto se refiere al aspecto de la comunicación, ¿no? La comunicación positiva y establecer el diálogo del entrevistador con el entrevistado, generar una atmósfera de confianza, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros muchas veces lo llamamos la empatía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la persona que entrevista tiene que tener ciertas características de carácter, de conducta, ser sociable, tratar de, primeramente al entrevistado, primeramente hacerlo entrar en confianza, ¿no? Porque una persona cuando va a ser entrevistado, y más aún cuando es entrevistado en cámaras, en público, la persona siempre está nerviosa, está tensa, ¿no? Entonces, el entrevistador tiene que, en cierto modo, utilizar ciertas técnicas psicológicas, ¿no? Hacerlo entrar en confianza, ¿no? De repente hacerle una pequeña broma, hacerlo sentir como en casa, ¿no? Algo así. Brindarle todas las comodidades emocionales que se requiera para que el entrevistado pueda desenvolverse lo más naturalmente posible. Bien, entonces, como punto número 3, tenemos otro principio básico de la entrevista, que es respetar a la persona. A una persona se le respeta desde muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Bien, aquí dice, las personas difieren unas de otras, así que tratemos de comprender a las demás opiniones. Respetar a las personas, ¿no es cierto? O sea, toda persona tiene un cierto temperamento, toda persona tiene un cierto carácter, tiene alguna forma de expresarse o expresar sus ideas. Entonces, siempre uno tiene que ser, la persona que entrevista tiene que tomar todas esas cosas en cuenta y respetarlas desde todo punto de vista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el punto número 4, respetar la confidencialidad, ¿no es cierto? Esto, respetar la confidencialidad, más estaría de repente enmarcado dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, las entrevistas, por ejemplo, de un psicólogo, ¿no?
un psicólogo, porque los psicólogos generalmente hacen preguntas de la vida personal de un paciente, ¿no? El psicólogo le pregunta absolutamente todo de su vida privada al paciente, o también de repente los psiquiatras, ¿no? Entonces, lógicamente, este aspecto de respetar la confidencialidad significa que el profesional tiene que garantizarle al entrevistado que toda la información será de estricta confidencialidad, ¿no? Y que no va a llegar a manos de terceros, ¿de acuerdo? Este aspecto sí es muy importante porque de hecho que son principios que tienen que respetarse, ¿no? Y viene a formar parte de los principios básicos de toda entrevista. Bien, jóvenes, entonces aquí estamos viendo los 4 principios básicos de toda entrevista, ¿de acuerdo? Bien, aquí en el aspecto de respetar a las personas, ¿no? Aquí no se le puede refutar a una persona que se le entrevista, ¿no? Si una persona entrevistada da una opinión, tiene un cierto punto de vista referente a algún tema, entonces el entrevistador no puede refutarle. Es decir, no puede tratar de imponer sus ideas, ¿no? Simplemente tiene que limitarse, como bien lo dice su nombre, entrevistador, limitarse a plantear preguntas, ¿no? Para llegar al conocimiento de un cierto aspecto, de un cierto objetivo, ¿no? Entonces, en eso encaja lo que es respetar a las personas y tratar de desarrollar un clima cálido, un clima amigable, ¿no? Y eso, lógicamente, va a contribuir bastante al logro de los objetivos que plantea una entrevista, ¿ya? Bien, entonces, a ver, luego tenemos la conducción, aquí es de la entrevista, ¿ya? Aquí es conducción de la entrevista. Me imagino, yo pienso de que ya ustedes también lo han leído esta parte, ¿no? Porque justamente venía incluido el trabajo del día 1 y este viene a ser el trabajo del día 2. Algunas personas ya, algunos jóvenes lo deben haber leído, pero lo estamos nuevamente, como se dice, analizando, porque hay alguna palabrita que, por decir, de repente por algún error, eso causa una cierta, de repente, no se comprende. Por ejemplo, cuando decimos aquí, conducción a la entrevista, como que no tiene sentido, ¿verdad? En cambio, pero acá en realidad viene a ser conducción de la entrevista, o sea, cómo se va a conducir esa técnica, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos como primer paso el inicio de la entrevista. ¿En qué consiste el inicio de la entrevista? El inicio de la entrevista, comenzar con una charla improvisada para hacer amena la situación, ¿no es cierto? Tratar de hacerlo entrar en confianza, hacerlo sentir como en su casa al entrevistado, ¿verdad? Esto ya sea que se realice en un medio publicitario como es en la televisión, o ya sea que lo hagamos en forma personal, a un familiar, a un amigo, ¿no es cierto? Entonces, terminada esta parte, generamos una atmósfera de confianza. Luego del diálogo, la charla, el objetivo es ese, ¿no? Generar una atmósfera de confianza, ¿de acuerdo? Luego, como punto número 2, tenemos el desarrollo de la entrevista. El desarrollo de la entrevista. Consiste, pues, en que el entrevistador tiene que ser amable, prestar atención, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 puntos son muy fundamentales, porque una persona se da cuenta cuando uno presta atención y cuando uno no presta atención. Si la persona entrevistada se da cuenta de que el entrevistador está distraído, mirando otra cosa, mirando el reloj, de repente de rato en rato mirando el celular, lógicamente no está prestando atención y entonces le da a entender que lo que está hablando el entrevistado no tiene importancia para él y lo hace sentir mal, lógicamente, ¿no? Entonces, ser amables y prestar atención. Si es posible, y se recomienda bastante, la mirada. El entrevistador, preferible, de preferencia, tiene que
mirarle directamente a los ojos, ¿de acuerdo? No tener la vista distraída en otro punto, sino más bien mirarle directamente a los ojos. Eso le da una sensación de que realmente está prestando atención. Luego, la postura del entrevistador, tener una postura correcta, así como también los gestos. La postura corporal y los gestos hablan muchísimo de la parte mental, de la parte psicológica de la persona. Una persona que tiene una postura bastante, una postura, digamos, no relajada, ¿no? Y que tiene unos gestos, digamos, unos gestos de, cuando lo mira directamente a los ojos, unos gestos de, digamos, que está interesado en todo lo que está hablando el entrevistado, entonces eso es muy bueno, porque lo hace sentir bien al entrevistado, ¿no? La actitud, esta actitud, ¿no? Los gestos, la postura corporal, esta actitud implica comprender al sujeto, ¿no? Se le está dando a entender que lo estamos entendiendo, ¿no? Y estamos aceptando su persona, ¿de acuerdo? Se le acepta en todo el sentido de la palabra, porque cuando una persona habla y uno realmente presta mucha atención, entonces se están aceptando sus ideas, sus puntos de vista, ¿ya? Luego, como punto número 3, tenemos cómo preguntar, ¿no? En una entrevista, cómo debemos preguntar. ¿Cómo deben ustedes preguntar? ¿No es cierto? Bien, miren. Las preguntas se pueden formular ya sea estructuradas o no. Redactar las preguntas de forma comprensible. Normalmente cuando se realiza la entrevista, normalmente las preguntas tienen que ser estructuradas, ¿no? Supongamos, si ustedes le preguntan a un entrevistado, un ejemplo, ¿no? Tu celular es de la cuarta generación, entonces el entrevistado simplemente puede decir sí, sí es, o no, no es, ¿no? Puede responderte con un sí o con un no. Entonces hay que evitar ese tipo de respuestas. Las preguntas tienen que ser estructuradas, tienen que ser más complejas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿por qué escogiste ese modelo de teléfono? ¿No es cierto? ¿Por qué escogiste? ¿Qué cualidades tiene ese teléfono? Entonces, es una pregunta un poco más estructurada, más amplia y que nos va a ayudar a conocer más acerca del objeto o del objetivo que queremos saber. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí dice, las preguntas tienen que ser estructuradas, no cerradas, ¿no? Como para que digan sí o no. Hay que tratar de evitar eso, ¿ya? Entonces, luego, ¿cómo registrar las respuestas? Bien, anotar directamente el desarrollo de la entrevista para recoger con fidelidad y veracidad la información obtenida. Bien, jóvenes, si se corta el video, por favor, nuevamente dentro de 5, 6 o 7 minutos ingresamos, por favor, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo registrar las respuestas? Esto es el mecanismo, el método que vamos a utilizar. Generalmente se utiliza pues una grabadora, ¿no? Si se utiliza una grabadora, magnífico. Entonces, o si también podemos utilizar un lapicero y un papel y anotar las ideas principales, también está muy bien, ¿de acuerdo? Anotar directamente el desarrollo de la entrevista para recoger con fidelidad y veracidad la información obtenida. Muy bien. Y también tenemos aquí lo que llamamos el cierre de la entrevista. Debe concluirse con una recapitulación y con cordialidad hacia el entrevistado. ¿Qué significa esto? Que debe de hacerse un pequeño recuento, ¿no? De todos los puntos de los cuales se ha hablado y como quien dice, hacer una pequeña aclaración, ¿no? Dejando bien en claro y ratificando las ideas, ¿no? Las ideas claves de la conversación, ya que el entrevistador ha hecho preguntas y se supone que él ya ha obtenido una respuesta, entonces tiene que darlas a entender en esta recapitulación.
Y también con cordialidad, lógicamente, ¿no? Tratando de darle a entender su agradecimiento por el tiempo que ha brindado el entrevistado, ¿no? Porque el entrevistado está brindando bastante su tiempo y no solamente eso, sino también de sus conocimientos. Entonces, la cordialidad al final de la entrevista es muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien. La relación no debe terminarse hasta haber logrado metas propuestas y haber llegado a un acuerdo y compromiso de los planes a seguir. Siempre que hay una primera entrevista, generalmente en una primera entrevista muchas veces no se termina de recoger todo lo que uno desea saber. Esto se puede completar en una segunda entrevista o en una tercera entrevista, ¿no es cierto? Entonces, debe de terminarse, la relación no debe terminarse hasta haber logrado metas propuestas, ¿no? O sea, lo que realmente uno quiere saber, ¿no? Es más que fijo que muchas veces en una primera entrevista no se ha logrado obtener todo lo que uno desea y uno lo puede dejar pendiente para una segunda o tercera entrevista, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto, o estamos viendo aquí cuáles son los puntos principales, ¿no? Este es el cierre de la entrevista, ¿no es cierto? La parte final, cuando uno ya prácticamente está concluyendo, porque lógicamente toda entrevista también tiene un tiempo, ¿no? Hay que fijarse el tiempo, ¿no? Puede ser 15, 20, 30 minutos, ¿no? El tiempo es muy importante también fijarlo con antelación, ya que lógicamente hay que respetar que la persona entrevistada dispone de un cierto tiempo para nosotros, ¿de acuerdo? Y más aún tomando en cuenta el tema del cual se está tratando. Hay temas bastante amplios, ¿no es cierto? Bien, esto de aquí, generalmente ustedes verán que está bastante relacionado con lo que es el aspecto profesional, netamente, ¿no? Las entrevistas a nivel de repente periodístico, televisivo, pero también se puede dar a nivel social, entre amigos, o de repente a nivel familiar, ¿no? Y también se puede dar esto. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos ponen aquí, cómo se hace una pequeña entrevista a un familiar para obtener de repente un objetivo, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, cuando uno quiere saber algo, lógicamente uno lo puede obtener eso en base a preguntas. Ahora vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces aquí nos dice, bien, ahora vamos a practicar la entrevista. Al realizar la entrevista, tu objetivo será entender los pensamientos, emociones, motivaciones de las personas para determinar cómo innovar para ella o para él. ¿No es cierto? Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Al realizar la entrevista, tu objetivo será entender, ¿no? Lógicamente, en todo el sentido de la palabra, entender los pensamientos, ¿no? Las emociones y motivaciones de la persona para determinar cómo innovar para ella o para él, ¿no? En el caso de que, bueno, se quiera de repente diseñar algún tipo de moda, un cierto tipo de pantalón o chaqueta, ¿no? De repente, entonces, se puede utilizar este aspecto, ¿no? Porque justamente en base a preguntas, ¿no? Se puede ver cuál es la personalidad de la persona, cómo le gustaría, y en base a eso se puede, de repente, sacar un nuevo modelo, un nuevo diseño de ropa, o de repente de zapatilla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto es muy importante tomar esto en cuenta. Después, comprendiendo las decisiones que toma y su comportamiento. Así se podrá identificar sus necesidades y diseñar productos y objetos para satisfacerlas, ¿no? Que es justamente lo que estamos hablando, que las ropas, lógicamente, va de acuerdo a la personalidad de la persona, ¿no? A su forma de pensar, a su temperamento, a sus ideas, no todo. Lo que para una persona puede parecerle, por ejemplo, una zapatilla muy bonita por el color, la forma, el modelo, para otra de repente no le puede parecer lo mismo, ¿no? De repente le puede parecer muy, no sé, un modelo muy triste, muy opacado, muy serio. Entonces, justamente sobre esto trata este párrafo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos
viendo con claridad cuáles son los objetivos de la entrevista, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? ¿En qué ámbitos tenemos que aplicarlo o podemos aplicarlos? Podemos aplicarlos a nivel social, ¿no? Para ayudar a las personas, como la psicoterapia, ¿no es cierto? O de repente también para poderle ayudar el psicólogo, en este caso, a un joven a escoger una carrera, ¿no? De la cual, lógicamente, no se va a arrepentir y va a seguir adelante y hasta el último lo va a terminar y va a ser un buen profesional. También para eso, ¿no? Pero también recalco, la entrevista también puede estar referida al aspecto científico, tecnológico, ¿de acuerdo? Cuando queremos saber algo de tecnología, pues qué mejor que preguntarle a una persona que conoce bastante de ciertos aspectos, ¿no es cierto? Bien, entonces supongamos, ¿alguien sabe qué cosa es la tecnología de celulares 5G? Muchos de ustedes sí lo saben. Esto de aquí es un tema que últimamente está bastante de moda, ¿no es cierto? Ya estamos entrando a esto de la tecnología 5G en los celulares. Entonces, lógicamente uno puede acceder a ese tipo de conocimientos, de datos por muchos medios. Más aún ahora que hay bastante información en el Internet, uno puede entrar, navegar, pero también lo podemos utilizar como un punto, un tema, de repente como practicar, ¿no es cierto? De repente tenemos un hermano, un primo, un familiar que es ingeniero, ¿no es cierto? O que de repente está metido, está inmerso en el campo de la tecnología, de este tipo de aparatos, entonces preguntarle a él, ¿no? Oye, ¿qué tal, en qué se basa? ¿Cuáles son sus beneficios? Muchas cosas, tantísimas preguntas que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando uno realmente no conoce de determinados aspectos de la tecnología de los celulares 5G, ¿no? Esto aplicándolo a la tecnología, ¿ya? Nosotros estamos en electrónica y tratamos de enfocarlo todos estos recursos, todos estos conocimientos a nuestra especialidad. Y como ustedes verán, se puede enfocar en muchos aspectos de la vida, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, social, y esto, lógicamente, para ampliar nuestros conocimientos, ¿no es cierto?, nuestros horizontes. Bien, entonces, de repente, a ver, de repente se va a cortar un momento, vamos a continuar. A ver, si en la técnica de la observación, a ver, si en la técnica de la observación, ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos la técnica de la observación, ¿no? Incluso les dejé una pequeña tareita. Bien, entonces continuamos. Decíamos que en la clase anterior nosotros vimos la técnica de la observación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la técnica de la observación, aquí dice, si en la técnica de la observación que estudiamos había que echar mucho ojo, ¿no? Entonces ahora en la entrevista hay que echar mucha oreja y también mucho ojo. Bien, ¿qué significa esto? A ver, en la técnica de la observación había que ser bien observadores, ¿no es cierto? 100% observadores, utilizar bastante el sentido de la vista. En cambio, ahora estamos en la entrevista y entonces hay que saber escuchar, ¿de acuerdo? Una cosa es oír y otra cosa es saber escuchar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y también hay que saber observar. O sea, en esta técnica de la entrevista hay que ser bastante observadores y también saber escuchar, ¿no? Porque como bien nosotros sabemos, una sola palabra nos puede decir muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Una frase mucho más aún. Entonces, si una persona no está atenta a lo que está escuchando o a lo que dice la otra persona, el entrevistado, entonces no va a captar realmente el fondo de la conversación, ¿no? Entonces, hay que ser bastante observadores y también ser minuciosos al momento de escuchar qué es lo que dice el entrevistado. Bien, entonces, con esto, ¿para qué? Para identificar las emociones de las personas, ¿no? Identificar las emociones de las personas que estamos entrevistando. A ver, miren, aquí
por ejemplo, si en determinados momentos se siente alegre o se siente triste, ¿no es cierto? Generalmente uno cuando entrevista a una persona, ¿no? Uno puede darse cuenta, ¿no? En su fisonomía, en su comportamiento, la persona a la cual le estamos haciendo preguntas, de repente le estamos haciendo preguntas referidas a su vida personal y estas preguntas desatan en la persona una serie de recuerdos y hace de que se sienta de repente alegre o de repente se sienta triste. Y estos estados emocionales nosotros lo podemos observar con la vista, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es algo observable. Es algo observable y también, lógicamente, por las palabras que puede estar mencionando o la narración que puede hacer la persona entrevistada. Ya, entonces, hay que ser bien observadores y también saber escuchar, saber oír. Miren, aquí dice, muchas veces aquí, por ejemplo, hay una frase, como yo les decía, aquí hay algunas cositas que aclarar porque parece que es problema de imprenta, no lo ha escrito bien. A ver, muchas veces lo que no se dice y se expresa con el cuerpo dice más que las palabras, como que no tiene un poquito más, no tiene mucho sentido, pero en realidad acá lo que quiere decir es de que muchas veces lo que una persona nos dice o de lo que una persona siente, muchas veces no es necesario que lo diga con las palabras, sino más bien es nosotros lo podemos ver reflejado en su rostro, ¿no? En sus actitudes, cómo mueve las manos, cómo pone, corporal. en qué posición pone el cuerpo, ¿no es cierto? La posición corporal es una expresión de toda su parte, de su mundo mental. Entonces, muchas veces lo que no se logra captar o lo que ellos no dicen con las palabras, lo pueden decir con sus gestos, ¿de acuerdo? Una persona, por ejemplo, si uno le hace una pregunta y le desagrada, de repente no nos conteste, pero sin embargo el gesto en su cara lo puede estar diciendo todo, ¿no? Que no le agradó la pregunta. Es una pregunta indiscreta o de repente es una pregunta mal formulada, ¿no? Entonces, a esto viene esta frase, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante en cuenta eso, hay que ser bastante minuciosos para hacer las preguntas, hay que ser bastante prudentes, sin tratar de herir las susceptibilidades de la persona a la cual estamos entrevistando. ¿Ya? Bien, entonces, luego, aquí tenemos algunos consejos para la entrevista. Dice, escuchar más que hablar. El 80% del tiempo escucha y solo el 20% y solo habla el 20%. Así, por ejemplo, en media hora de una entrevista hablará solo 6 minutos y 24 minutos deberás escuchar. Bueno, en resumen y en general, cuando uno hace una entrevista, generalmente uno tiene que estar más enfocado en escuchar a la persona. Uno realiza la pregunta, ¿no? Pues una pregunta estructurada y entonces la persona va a empezar a hablar, va a empezar a contar sus, de repente, experiencias, ¿no? Nos va a dar sus conocimientos y entonces uno tiene que valorar ese aspecto y tratar de no interrumpir así nomás cuando la persona está hablando, ¿ya? Solamente hacerlo cuando es necesario, nada más. ¿De acuerdo? De esta manera no le quitamos la ilación, porque cuando una persona habla y nosotros de repente es un impulso emocional de hacerle una pregunta inmediatamente, entonces la persona pierde la ilación y se va por otras ramas, ¿no? Se puede salir del tema. Entonces, número 2, ¿por qué, por qué y por qué? Bien, entonces, acá hay una frase bastante, ¿no? ¿Por qué, por qué y por qué? Bueno, lo que quiere es conocer profundamente motivaciones o emociones, ¿no es cierto? El entrevistador lo que quiere es eso, ¿no? Conocer, ya vuelvo a repetir, cuando se trata de aspectos personales, emocionales, ¿no? Entonces,
al entrevistado tiene que preguntarle, lógicamente, ¿no es cierto? Lo que quiere es conocer profundamente motivaciones o emociones. Por ello, la pregunta constante debe ser ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Pero siempre recalcando de que no se debe de interrumpir así nomás a la persona, al entrevistado, ¿de acuerdo? Esto es por qué, por qué, por qué, porque en realidad viene a ser la base fundamental de la entrevista, ¿no? Ya estamos repitiendo de que la entrevista tiene como finalidad llegar a saber algo, ¿no? Conocimientos que nos puede transmitir la persona, ¿no? O de repente inquietudes, puntos de vista, ¿no es cierto? Para poder utilizarlo, todos esos datos en algo, ¿de acuerdo? Ahora, número 3, observa el lenguaje corporal. A ver, fíjate, por ejemplo, en los gestos de alegría o tristeza, en el movimiento de las manos o de los pies, ¿no es cierto? Esto uno tiene que ser observador en el entrevistado, hay que ver cuáles son sus reacciones, ¿no es cierto? De repente se pone nervioso con las preguntas que le estamos haciendo, estamos siendo muy, de repente, inconsecuentes, entonces se puede poner nervioso, hace mucho movimiento de las manos, de repente de los pies, todas esas cositas hay que tomarlas en cuenta para poder encaminar o retomar la entrevista, ¿no es cierto? Bueno, mediante este tipo de gestos, ¿no? Mediante ellos uno se puede dar cuenta, ¿no? Te podrás dar cuenta de que le gusta lo que le gusta, si le gusta o no las preguntas que le estamos haciendo, el tema que le estamos tocando, ¿no? O lo que le incomoda, ¿no? A la persona entrevistada, ¿ya? Entonces, hay que ser muy observador, ¿de acuerdo? Muchas veces podemos hacer preguntas que realmente no le están agradando y la persona entrevistada no te lo va a decir directamente, pero por sus reacciones físicas, por su rostro, de repente el movimiento de sus pies, de sus manos, la posición de su cuerpo, nos puede estar indicando de que se siente incómodo, ¿de acuerdo? Entonces, ello nos da a entender pues de que esta persona está deseando de que esta entrevista o esta reunión o esta conversación se termine lo más pronto posible, lo cual no es conveniente para nosotros, ¿no es cierto? Para la persona que está entrevistando que quiere llegar a saber algo. Bien, entonces, número 4, no sugieras respuestas. No digas cosas como, sí, claro, lo que dices está bien, pero además debes de consumir, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, no se debe de en ningún momento sugerir respuestas o darle a entender a la persona que lo está diciendo bien o lo está diciendo mal, ¿de acuerdo? Esto no se debe de hacer. Solamente limítate a escuchar, ¿no es cierto? Y si intervienes, que sea tal vez para pedir alguna aclaración nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que no se debe hacer en una entrevista, ¿qué cosa es? Lo que no se debe hacer en una entrevista es contradecirle, ¿no? Al entrevistado respecto a sus ideas, respecto a sus respuestas. No tiene por qué haber un conflicto de diálogos, no es un debate. Debate es otra cosa, ¿no? Esto no es un debate, es una entrevista. Entonces hay que tener bien en claro estos aspectos y estos puntos, ¿no? Estos consejos para llevar a cabo una buena entrevista. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Por aquí tenemos, por ejemplo, punto número 5. No hagas preguntas que te respondan con un sí o un no. Esto ya lo hemos visto arriba, ¿no? Tratar de no hacer preguntas cerradas en la cual, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta esta camisa? La persona puede responder sí o no, ¿no es cierto? Entonces, tratar de hacer preguntas, por ejemplo, si preguntas, ¿te gustan los lápices? Te contestarán solo con un sí o con un no.
La idea es plantear preguntas que permitan respuestas medianamente extensas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener bien en claro estas observaciones, estas recomendaciones, y como repito, esto es bastante aplicado a lo que son aspectos de la vida social, ¿no? ¿No es cierto? Y también a lo que son aspectos de la tecnología, ¿no? Del trabajo en el aspecto cultural, tecnológico, científico también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos, graba las entrevistas. No confíes demasiado en tu memoria, siempre te olvidarás detalles. Por eso es bueno grabar. Bien, entonces, generalmente acá lo recomendable pues es utilizar una grabadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también, si no hubiera una grabadora, podemos tomar apuntes, podemos tomar nota de todos los aspectos importantes que estamos recabando de la entrevista, ¿no? Las ideas principales, fundamentales, las ideas primordiales que realmente nos van a servir de mucho, ¿no? Lo que va, lógicamente, de acuerdo al objetivo de lo que queremos saber, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Grabar las entrevistas. Bien. Ahora, aquí nosotros vemos, ¿no? Ahora veamos el siguiente ejemplo de entrevista. Miren, por ejemplo, nos ponen un ejemplo. Objetivo de la entrevista, saber cuál será el regalo que más le gustaría recibir a papá por su cumpleaños. Preguntas. A ver, las preguntas más usuales y las correctas serían, ¿cuál es el cumpleaños que más recuerdas hasta la fecha, papá? La respuesta sería, el cumpleaños que más recuerdo es el del año 1996. ¿Por qué ese cumpleaños fue tan especial? ¿Por qué? Porque cumplía 15 años y me regalaron un lindo álbum de fotos, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente el entrevistador preguntaría, ¿por qué lo conservas? Porque me tomé muchas fotos con mi mascota de aquellos años. ¿Era un perrito, papá? Oh, era enorme, era un perrazo. Aquí entra la observación. El entrevistador nota que el entrevistado se siente triste. Bien, se dan cuenta que ahí está entrando la parte de la observación, ¿no? La fisonomía, cómo cambió su fisonomía. De repente en un principio estaba alegre el papá, pero después cambió su rostro, se puso nostálgico, ya que el recuerdo de aquellos años y el recuerdo del mascota, lógicamente, hizo de que se pusiera triste, ¿no es cierto? Entonces, a ver, continuamos. Aquí nos dice, perfecto. Con la entrevista se pudo concluir que el mejor regalo para el papá sería un perro de raza grande. Lógico, ¿no? De acuerdo a esta pequeña conversación de preguntas, cómo uno puede llegar a saber algo sin haberle preguntado directamente, ¿no? ¿Cuál es el regalo que desea para este cumpleaños, papá? ¿No qué regalo quieres? Si hubiésemos preguntado o hubiesen preguntado así, tal vez el papá no hubiera respondido, ¿no? A ver, este resultado no se hubiera obtenido si la pregunta hubiese sido directa, como por ejemplo, ¿qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Seguramente la respuesta hubiese sido, nada, hijo, no te preocupes. Sigue haciendo tus clases de educación para el trabajo en Aprendo en Casa. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Cómo a través de un diálogo ameno, un diálogo amistoso, amigable entre el padre y el hijo, cómo se puede obtener de repente deseos
¿no? Que lo guardan en el más fondo del subconsciente, ¿no? De repente es lo que siempre el anhelo de tener un mascota, volver a tener un mascota, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, acá podemos ver cómo, con este pequeño ejemplo, ¿no? Cómo hemos logrado obtener aquello que nosotros queríamos saber. Nuestra pregunta era, ¿qué le puedo regalar a papá? Y ahora sí ya lo sabemos, ¿no? En base a esta pequeña entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo se cumplió, ¿no es cierto? Con el objetivo de la entrevista, identificar el regalo que más le gustaría recibir a papá en su cumpleaños. Entonces, se ha cumplido el objetivo, ¿de acuerdo? Miren ustedes, con un ejemplo bastante sencillo, podemos nosotros ver la gran utilidad de saber manejar una conversación, una entrevista, ¿de acuerdo? Y hay que poner en relieve, ¿no? Hay que hacer resaltar de que uno, cuando quiere saber algo acerca de un tema o de algo, uno lo puede hacer, como repito, de repente yéndose a internet, ¿no? Pero eso no es entrevista, lógicamente, ¿no? De que se va a adquirir conocimientos, sí, se va a adquirir conocimientos, ¿ya? Pero acá la entrevista básicamente tiene una función, la comunicación entre dos personas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es necesario esto? Porque es necesario que nosotros desarrollemos estos aspectos de la comunicación para nuestro desarrollo personal, ¿de acuerdo? Una persona, imagínense ustedes un joven que está toda la vida metido en su computadora y que busca información y respuesta del internet en su computadora. Cuando este joven se va a un ámbito social, ¿no es cierto? Tiene que de repente conversar, hacer amigos, no sabe cómo preguntar, no sabe cómo comunicarse, ni siquiera sabe esto por ejemplo, como decíamos, ¿no? A veces uno hace preguntas y lo puede hacer sentir incómodo a la otra persona. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para uno, ¿no? Para la persona, para el entrevistador, para ustedes, ¿no es cierto? Esto les va a ayudar a crecer como personas, les va a ayudar a que socialmente ustedes crezcan, ¿no? Para que su ámbito digamos, su ámbito social pueda ser realmente agradable, puedan hacer amigos, porque una persona cuando no es sociable no puede hacer amigos, y una persona que se aísla, que no hace amistad, difícilmente logra cumplir sus metas y objetivos en la vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, extensión. Miren, acá hay como una pequeña tareita, es una tarea, lógicamente, ¿no? Yo les voy a dejar una pequeña tarea, consiste en una pregunta. Lógicamente todo esto nosotros tenemos que relacionarlo a nuestro curso, ¿verdad? Al curso de electrónica. Sobre todo, pero como repito, tiene gran importancia a todo nivel, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito profesional. Y nosotros, como estamos en el curso de electrónica, entonces podemos de repente investigar, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿qué dice? Busca a la persona a quien vas a entrevistar. Aplica los consejos para una entrevista, para ello guíate del ejemplo. Anota tu entrevista en una hoja aparte o en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente este de aquí es como una pequeña tarea, es un trabajito, pero si nosotros, por ejemplo, yo les decía hace un momento, ¿no? ¿Nosotros podemos aplicarlo al campo tecnológico? Claro, sí podemos. Por ejemplo, ¿no? Últimamente se está comentando bastante de esto de la tecnología en los celulares 5G. Y como repito, hay muchos jóvenes que al respecto saben bastante, otros quizás no están muy enterados, pero de todas maneras, si nosotros quisiéramos saber más a profundidad de este tema, ¿no? Porque la electrónica está relacionado con este tipo de tecnología, entonces yo les dejaría a ustedes una pregunta, les voy a dejar y se los voy a enviar por WhatsApp. Siempre les envío una preguntita, les voy a enviar, ¿ya? Muy bien. Referente a la tecnología de los celulares 5G. Ahora, ustedes lo pueden aplicar
yo les recomendaría que lo hagan, ¿no? De repente pueden conversar con una persona que sepa, ¿no? Las personas mayores sobre todo saben sobre estos temas. De repente algún hermano, algún primo, algún tío, ¿no? Que es ingeniero, que de repente sabe bastante de tecnología, de esto, hacerle preguntas, conversar, dialogar, ¿de acuerdo? Y en base a eso tomar apuntes, ¿de acuerdo? El medio por el cual ustedes me respondan la pregunta ya depende de ustedes, ¿ya? Lo recomendable es hacer una pequeña conversación, un diálogo, una entrevista, ¿ya? Pero al final yo también lo que deseo es de que ustedes vayan adquiriendo conocimientos de determinados aspectos, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro objetivo, nuestro objeto de conocimiento va a ser la tecnología de celulares 5G, ¿de acuerdo? La tecnología de celulares, la nueva tecnología, la última tecnología 5G en celulares, ¿de acuerdo? Ahí les voy a dejar una preguntita como siempre y bueno, la recomendación de siempre, traten de aprovechar estas enseñanzas que se les estamos dando porque esto les va a servir mucho en su vida personal, en el desarrollo de su vida personal, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes verán que es un ejemplo bastante sencillo el que están poniendo aquí en la tarea, pero ya estamos viendo cómo lo podemos ampliar a nuestra especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, me parece que el tiempo se nos está agotando. Por favor, ya, de repente, se nos va a cortar ¿cómo se llama? El video, pero, por ejemplo, acá nosotros podemos leer, ¿no? Excelente trabajo, ¿no? Con el ejemplito que nos pusieron, con ese ejemplo del joven que le quiso hacer un regalo a su papá y que quería saber cuál era ese regalo el más adecuado, dice, ¿no? Excelente trabajo. Recuerda, siempre sé creativo. Organiza lo elaborado con material que tengas, ¿de acuerdo? Con el material que tengas a tu alcance. Comparte tus ejercicios con tu familia. Y no olvides guardar tu trabajo para luego compartirlos en clase cuando volvamos a la escuela. Esta es la recomendación que siempre hacemos, ¿no es cierto? Todos los trabajitos que ustedes hacen, por favor, en sus carpetas, guárdenlas, ¿no? Y aparte también me las envían. Otra cosita, me los van a enviar por Classroom, ¿ya? Ahora ya vamos a trabajar, ya hemos decidido a nivel institucional en la institución José Granda, ¿no? Hemos decidido trabajar con Classroom, por lo tanto, todos los trabajos que ustedes me van a enviar va a ser por Classroom, ¿de acuerdo? Ya no me envíen por correo. Bueno, de repente si alguien me lo ha enviado o piensa enviármelo por correo, de repente puede ser esta semana, ¿no? Pero en lo posible ya vayan haciéndose la idea de que en el futuro vamos a trabajar con Classroom, ¿ya? Es una plataforma bastante, mucho más didáctica, mucho más dinámica y esto va a ir en beneficio tanto de ustedes como también en beneficio mío como docente para poder controlar los trabajos y, digamos, poder brindarles una mejor información acerca de los temas que vamos a estar viendo posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, más bien me gustaría saber el tema anterior. Yo quisiera saber si me lo están, ¿cómo se llama? Me lo están enviando o si alguien de repente, ¿cómo se llama? Ha tenido dificultades o de repente o tiene alguna duda. Profesor, una pregunta. ¿La entrevista de acá se hace con los compañeros o con alguien cercano nomás? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿La entrevista de acá se hace con los compañeros o con alguien cercano nomás? Ya, bueno, sí, también pueden ustedes, entre ustedes, conversar, claro, ¿no? Conversar, pero lógicamente aquí lo recomendable es de que la conversación sea directa y personalmente, ¿no?
porque justamente ese es el motivo de este tema, ¿no es cierto? El de estar con ustedes, por ejemplo, en sus hogares, de repente con sus familiares, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, ahí nosotros destacamos algunos temas, ¿no es cierto? De repente ver la fisonomía de la persona, sus reacciones de la otra persona cuando uno le hace una pregunta, pero finalmente el objetivo fundamental es de que ustedes adquieran conocimientos del tema que se les va a plantear, ¿no es cierto? En este caso, la tecnología 5G en celulares, ¿ya? A ver, para que ustedes también sepan, a ver cómo está avanzando la ciencia, ¿no? La tecnología, ¿ya? Sino que lo estamos tomando como un objeto de ejercicio o de práctica, ¿no es cierto? Ya eso, ustedes también pueden con sus compañeros de repente conversar con sus compañeros, de repente utilizar WhatsApp, no sé, algo así, ¿ya? Entonces no es tan estricto que digamos, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguna otra duda? ¿Qué tal? ¿Me están enviando sus trabajos? Yo veo que sí, hay como 3, 4, 5 alumnos que me han enviado hasta la tarea número 8, hasta la última. A ver, a los otros alumnos, por favor, no se queden, yo les voy a esperar, ¿ya? Y recuerden ustedes que siempre les voy a estar esperando y, por ejemplo, de este cuestionario se los envío. Ahora terminando esta sesión, yo les voy a enviar por WhatsApp la preguntita, ¿ya? ¿Sí? La pregunta está lógicamente bien clara, bien definida, ¿no? Es lo que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? A ver, ¿por ahí alguna otra pregunta? Ya, muy bien, jóvenes. Quisiera preguntar, ¿cómo lo han visto este tema? ¿Lo ven ameno? ¿Lo ven interesante? ¿Lo ven demasiado difícil? Algo ¿Fácil? interesante, pero se comprende fácilmente. Claro, tiene que ser de emprendimiento. Y el emprendimiento justamente también consiste utilizando estas técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren poner un negocio de venta de computadoras o de repente un negocio de venta de celulares. Entonces ustedes quieren comprar una cierta mercadería, ¿no? Quieren comprar una mercadería. Entonces, ustedes para que compren mercadería, si recién están entrando en ese rubro, en ese campo, lógicamente lo que tienen que hacer primeramente es, ¿qué cosa? Adquirir conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos ustedes tienen que adquirirlos de personas que ya están en el campo, ¿no es cierto? De repente por ahí tienen a un familiar que ya está dentro de ese rubro de la venta de celulares, entonces la pregunta más adecuada, ustedes por ejemplo no saben qué marca de celulares se compran más, ¿sí o no? No saben si de repente Samsung o Sony, entonces todas esas cosas ustedes quisieran saber, y eso no lo van a conseguir por internet, lógicamente, ¿no es cierto? Eso ya se consigue en forma confidencial. Y para eso ustedes tendrían que saber dialogar, saber preguntar, saber comportarse en una conversación, tratar de ser amables, ¿no? Carismáticos, ¿de acuerdo? Entonces, porque sería una buena aplicación, ¿no? En una vida futura, ¿no? Una buena aplicación de, ahora cómo tengo información de cuál es la marca de celulares que más compran, porque de repente ustedes van a comprar una marca de celulares para vender y es una marca que no tiene mucha salida, ¿no? Y entonces ustedes lo compraron porque simplemente no supieron. ¿Y por qué no supieron? Porque no preguntaron, no investigaron, no indagaron con personas que ya están dentro del rubro de este negocio, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, como yo les repito, también tiene mucho que ver con nuestra especialidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro la idea? Sí. Muy bien, jóvenes. Sí. Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a estar siempre en comunicación constante, por favor, esas tareitas, esos cuestionarios, esas preguntitas que yo siempre les las hago, por favor, me las responden, ¿ya? Me las responden, no se queden en silencio, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por el Classroom también me las pueden hacer, ¿de acuerdo? Alguna sugerencia, alguna cosa me pueden hacer por Classroom. Ahora vamos a trabajar por Classroom, ¿de acuerdo?
En lo sucesivo va a ser por Classroom nada más, porque ese es el acuerdo a nivel institucional al cual hemos llegado. ¿De acuerdo? Para ustedes también va a ser algo gratificante porque verán que es una plataforma bastante amena y didáctica. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, si no hay otra pregunta más, ¿qué les parece? Ya estaríamos por cerrar esta sesión y estaríamos quedando de acuerdo para la próxima reunión, que es el día miércoles, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos siempre los días miércoles y viernes de 4 a 6, ¿no es cierto? Como máximo, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque en este tiempo justamente nosotros queremos aprovechar, yo quiero aprovechar a ver sus inquietudes, si hay alguna pregunta o si no hay ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, ¿nos estamos viendo la próxima clase? ¿Sí? Sí, profe, sí. Muy Sí, bien. Sí, profesor. estaré. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense, recuerden, no salgan mucho a la calle, o mejor dicho, no salgan, ¿no? Y a hacer sus tareas y a investigar de la pregunta.